Bueno, eh, a ver si tienen algunas preguntas, algunas consultas, algún ejercicio. Profe, ¿en qué aula es el parcial mañana? La misma del parcial anterior, creo que era la 105, puede ser. Ah, bueno, gracias. Profe, yo tenía una consulta sobre Sí. Sobre. problema de contorno, el caso uno donde PDX en los extremos se hace cero. ¿Cómo se resuelve un ejercicio en particular? O sea, no entendí bien el ejemplo que está en el PDF. A ver. Si podría mostrar otro ejemplo, cómo se resuelve una ecuación con el caso uno. Bueno, el caso 1, que la función P se anula en los extremos. ¿Sí? Entonces, el producto de P por el bloqueo entre A y B da 0, y en ese caso tenemos que el operador es simétrico, entonces tenemos las funciones propias ortogonales en el intervalo. Y había un ejemplo que era, bueno, la ecuación de Legendre. ¿Sí? Pero, a ver, no sé en los ejercicios si hay otro ejemplo del. No sé, en el PDF hay alguno. En ese PDF yo no encontré ninguno. Entonces es el ejemplo de la ecuación de Legendre, pero los problemas con valor en la frontera, esos tres casos no son los únicos tres casos que hay. Bien, son los que nos podemos dar cuenta de forma más o menos simple que el operador es simétrico, entonces las funciones son ortogonales, las funciones propias. Pero un problema, cuando lo resuelven, se puede decir que un problema con valor en la frontera, aunque no sea precisamente Sturm-Liouville, ¿sí? Sturm-Liouville es esto que está, lo que dice acá, ¿bien? Es una ecuación diferencial que tiene esa forma, ¿bien? Donde el operador es un operador autoadjunto, con dos condiciones en frontera homogéneas, es decir, segundo miembro igual a 0, de forma tal que las funciones propias correspondientes a los valores propios para el operador sean ortogonales. Ahora, un problema con valor en la frontera puede ser que no sean ortogonales, ¿sí? En los ejercicios, en algunos sí van a ser, ¿sí? Se cumple el problema de Sturm-Liouville, y otros no, pero lo podemos resolver sin necesidad de especificar cuál es el caso 1, 2 o 3, porque hay otros casos también. Uno lo resuelve, ¿sí? Directamente, aplicando el método. Se analizan siempre los tres casos, y lo que se hace primero es buscar la ecuación característica. Bien, habíamos hecho el repaso de análisis 2, bien, cuando teníamos la ecuación diferencial
de segundo orden con coeficientes constantes, bien como era la solución, de acuerdo a cómo eran las raíces, había 3 casos, bien, y en base a eso, uno lo que hace con el problema es directamente plantea la ecuación característica, bien, y analiza para todos los problemas con valor en la frontera esos 3 casos, ¿sí? Ahora, puede ser un problema con valor en la frontera y que no sean ortogonales las funciones propias, ¿bien? Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, y a veces cuando no son ortogonales se multiplica por una función para que sean ortogonales, pero eso no lo vamos a ver. O sea, a veces uno de los que resolvimos en uno de los ejemplos no son ortogonales, ¿sí? Y se puede multiplicar por una función, creo que se llama de peso, para que se convertirlo en un problema de Thurlow-Weed, pero eso no lo vemos. O sea, el procedimiento es más, ni siquiera verificamos que el operador sea la forma del operador autoadjunto, ¿sí? Para no complicarlo, si no se complica más el problema. ¿Sí? Se puede resolver igual planteando siempre la ecuación característica y analizando los 3 casos, ¿sí? Ahora, acá dice problema de Thurlow-Weed. Hay casos que no es un problema de Thurlow-Weed, pero sí es un problema con valor en la frontera. Y se puede resolver por el método que expliqué, ¿bien? ¿Sí? Sí, profe. Y también en el parcial, cuando nos dé una ecuación diferencial, ¿nos va a especificar con qué método hacer? Nosotros nos tenemos que dar cuenta cuál aplicar. Y como, a ver, del problema con valor en la frontera, Claro. ¿cuál? O sea, si tenemos que, Sí, a ver, ¿cómo sería? o sea, si tenemos una ecuación diferencial, si la tenemos que hacer con series, con Laplace, con problemas, o sea, el problema con valor de frontera, obviamente nos va a dar un- un contorno, pero Sí, siempre nos va a especificar con Laplace o serie, o etcétera. sí, 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 es una ecuación diferencial que quiero que la resuelvan por Laplace, se va a especificar por Laplace, ¿sí? Y si una ecuación, lo que pasa es que si los coeficientes son constantes, lo podemos hacer con Laplace, ¿sí? Y si no son constantes, a veces también se puede hacer, pero solamente expliqué Laplace para ecuaciones diferenciales de segundo orden y con coeficientes constantes. Luego, cuando los coeficientes ya son funciones, ¿sí? Que dependen de x, usamos el método de la serie, ¿sí? Y ahí uno se tiene que dar cuenta si donde se pide la solución, el punto alrededor del cual se pide la solución, lo que se tienen que dar cuenta ustedes es si se trata de un punto ordinario o de un punto singular regular. Bien, son los 2 métodos que vimos. Cuando tenemos una ecuación diferencial, bien, y que se le pide que lo resuelva por serie alrededor de algún punto, bien, ahí se tienen que fijar ustedes a ver si ese punto es punto ordinario o es punto singular regular, ¿sí? Sí, profe, gracias. Hola, profe. Hola, Le hago sí, una consulta. Con respecto a esto que estaba hablando recién, en el caso de que, por ejemplo, tengamos que usar Frobenius, cuando llegamos al caso uno, tipo, desarrollamos sí. Frobenius a la I, hay que expresar los A sub K y los B sub K y los sí, B sub N, Eh, o simplemente dejarlo expresado. y Me lo refiero sin lo darle que valores. podría pedir es encontrar la solución I1, porque
o sea, primero buscan la ecuación indicial, dan los valores admisibles de nu, bien, verifican que se trata del caso 1 y dan una sola solución y 1, bien, porque si no, el otro tiene que repetir lo mismo, cambiando el valor de nu. ¿Sí? Por ejemplo, la fórmula de recurrencia para los A sub k, pero no la de los B sub k, bien. Y como dice el teorema, dice al menos una solución de la forma de Frobenius, ¿sí? Y la otra solución puede tener la misma forma, si es el caso 1, o diferentes formas si son los otros dos casos. Pero en caso de pedirle, le pediría solamente una solución, ¿sí? Con los A sub k, los B sub k no, ¿sí? Tiene que plantear bien la forma de la solución, derivar, sustituir en la ecuación, sacar la ecuación inicial y sacar la fórmula de recurrencia, y en todo caso expresar I1 solamente. Ah, perfecto, perfecto, ahí se entendió. Muchas Bien, gracias. si no se hace muy largo para andar sacando No, tantas cosas. porque habíamos hecho un par de ejercicios y quedaba muy largo y no sabíamos si el parcial iba a ser igual. Ahí está. Gracias. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que haya hecho algunos ejercicios quiera presentar? Profe, yo tengo una duda sobre un ejercicio de serie de potencias. Sí. ¿Le dictó? ¿Está en el PDF el ejercicio o es uno? No, lo pasaron por el grupo WhatsApp y lo intenté hacer, pero A no me ver, salió. a ver. Sí. ¿Cómo sería? O sea, es para resolver con serie de potencias. Sería la derivada segunda de y Sí, más x al cuadrado por y prima sí, más x por y igual a 0. sí. Bien, ahí cómo le queda. Esto es alrededor de De x igual a 0. x igual a 0. Entonces es punto ordinario ahí. ¿Sí? Sí, o sea, yo intenté hacerlo como con Taylor sería. Sí. Y bueno, acá tenía, ¿cómo sería la derivada segunda? O sea, era la solución. Esa es la forma de la solución. Entonces, K, O sea, yo llegué a plantear las derivadas, pero no sé cómo trabajar porque me queda todo con x a la k más 1 sí, menos la derivada segunda y no sé cómo trabajarla para llevarla a la k más 1. sí, bueno, entonces esta es la derivada segunda quedaba acá menos 2, ¿no? Y si puede dictarme algo de lo que hizo, así no perdemos tiempo. A ver, Sí, bueno, me quedo la sumatoria de 0 hasta infinito de k sí, por k menos 1 de a sub k. K menos 1 a sub K, y acá Le falta falta un algo. k. Ah, La K, k por k menos 1 sí, y bueno, por x a la k menos 2. sí. Más, bueno, la sumatoria de Sí, k por a acá sub k. así, a sub K, y acá sería la más 1, a la menos 1. No, no, porque acá Sí, a o la más sea, 1. claro, yo le puse directamente acá la más, k más 1. Sí, Profe, más no sería k en vez de k menos 1? la derivada primera, sí, K, sí, sí, K. Bueno, acá también sería a sub K y acá Claro, x a la k más 1. más 1, igual a 0. Entonces, lo que tiene que hacer, bueno, este es llevarlo a la K más 1. ¿Sí?
O sea, si lo llevo a la K más 1, ¿debería empezar la sumatoria en -3? -3. Sí. ¿Y cómo saco para los primeros términos para llegar a K igual a 0? A ver si, ¿cómo quedaría esto? Usted hizo acá en -3, ¿sí? Y le suma 3 acá. Claro, quedaría K más 3, K más 2, A su K, claro, a su K más 3, y aquí la K más 1. sí. Y ahora, bueno, saca los términos. -3, -2 y -1 fuera. Claro, o sea, saco esos términos y como está igualado a 0, esos primeros términos tienen que dar sí o sí 0. A ver cuál sería. A ver. Con K igual a -3, pues ahí esto se anula. Claro, o sea, se anularía con -3 y -2. Sí. El -3, -2 se anulan y luego queda con -1. Con -1 va a quedar -2 y acá queda por 1 a sub 2. Bien, estamos con K igual a -1, X a la 0, ¿sí? A sub 2 igual a 0, ¿sí? Y luego saca, Claro, y luego lo resuelvo tipo normal, digamos. Sí, me confundí ese que empezara en -3. Claro, sí, ya entendí. Gracias, profe. a ver, si no también se puede esto llevar que empiece -1 y -1 y el otro en vez -3, -2. Se puede hacer de distintas formas. Bien, pero tiene que quedar, bueno, acá tiene que sacar los términos correspondientes a -3, -2 y -1. Y luego usa las 3 para K igual a 0, mayor o igual que 0 en adelante. ¿Sí? Claro, o sea, yo tengo que lograr que todos empiecen en el mismo valor de K en la sumatoria y que la Sí, X tenga el mismo exponente. sí. Y los que no, los otros los saca por separado. ¿Sí? Claro, sí. Gracias, profe. Bueno, a ver otra consulta. Profe, yo hice un ejercicio de transformada 1 sobre z. No sé si saqué bien la A ver, región, la imagen, y ¿cuál es? quería... O sea, el ejercicio dice dar la imagen con la transformada 1 sobre z de la región comprendida entre los puntos y te dan 4 puntos que son 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2 y 2, 2. 2, 1, 2, 1, sí. 1, 2 y 2, 2. Te da un cuadrado. Ah, un cuadrado. Sí, entre 1, los puntos 1 y 2. a ver, 1, 1, 2, Sí, 1, 2, 1. sí. Sí, 2, 1 y 1, 2. Y 2, 2. O sea, son... 1, 2 y 2, 2. Sí. O sea, yo saqué el... 1, 1,
2, 2 para X, 1 para ahí, y 1, 2. Ese, Ese cuadrado, sí. sí, Y yo, o sea, con la fórmula saqué todas, porque son todas circunferencias que son están todas. limitadas por Sí, acá x lo igual que a 1. X igual a 1, después X igual a 2, Y igual Y, un- a 1, y igual a 2. Toda esa sacó. sí, la x igual a 1 se la dicto qué circunferencia saqué. Sí, X igual, a ver, espera. X igual a 1 obtiene, Un menos un medio al cuadrado sí, más b cuadrado igual sí, a un medio al cuadrado. Esa es la circunferencia. sí. Después para X igual a 2, Un menos un cuarto al cuadrado más b cuadrado igual a un cuarto al cuadrado. igual a 1 será U al cuadrado más B menos Más un un medio. medio, algo así, Más un medio. más un medio, igual a un medio al cuadrado. Sí. Y la otra igual a 2, U al cuadrado más B más un cuarto, Más un cuarto, sí. igual a un cuarto al cuadrado. ¿Sí? X igual a 1, esta está, este es U, este U y ese es B, entonces está en un medio centrada y tiene radio un medio. La otra es un cuarto, ¿sí? Algo así. Y la otra son, como acá, Y igual a 1 en un medio, y la otra en algo así. Sí. Bueno, a ver, este que está acá es el punto. Esto tiene distancia raíz de 2 y pi sobre 4. Entonces queda 1 sobre raíz de 2 a la i menos pi sobre 4. ¿Sí? Y debe ser esto, de imagen. No sé si marcó esa parte. Yo lo pensé como si hago rectas verticales y horizontales. Sí, O sea, si va de x igual a 1 hacia x igual a 2, te marca que adentro de la sí, sí, sí. circunferencia. De este va de este a
a este punto, entonces recorre, bueno, esta es la X1, entonces tiene que pararse sobre esa circunferencia, bien, y moverse de acá hasta ahí. Este es el punto, no, 1, 2. 1, 2. Sí. La imagen de ese, del 2, 2, del 1, 2, perdón, este que está acá. Este de un medio sería acá. La imagen de todo eso debe ser esa parte. La imagen de esto, ¿sí? Si este es x igual a 1, esta es la ecuación, debe ser eso. La de la otra, la de arriba, esa parte, la imagen. Así la dio. Sí, sí. Y las otras dos, bueno, esta x igual a 1, esa sería esta. Y la de y igual a 2, la imagen esa. ¿Sí? Sí, sí, ahora entendí bien. Esa es la región. Tengo esta circunferencia, esta otra circunferencia, esta y esta, ¿ven? Son estos. Bien, esta sobre esta circunferencia, este arco sobre esta otra, este arco sobre esta circunferencia y este sobre esta. Y esa es la región. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? ¿Cuál? No. Ese que está, esa es la región. Bueno, y debe ser algo así la imagen, ¿no? Tiene las ecuaciones de cómo se transforma, por ejemplo, x igual a 1, x igual a 2 y
y igual a 0. Y igual a 0 es U igual a 0. Acá, creo que este debe ser un cuarto, un medio. X tiene las ecuaciones. ¿Cómo, profe? Las ecuaciones en las que se transforma X igual a 1, Igual a 0 creo que es B igual a 0, profe. Y igual a 0, es B, sí, perdón, B igual a 0. Y X igual a 1 y X igual a 2 son las circunferencias de recién. No me acuerdo. Ahí le digo. A ver, lo hicimos. Era U menos un medio. Ahí está, U menos un medio. Ahí está, sí, sí, son esos. El otro. Sí, son esas dos. Bien. Esa y esa otra. Esas son iguales. Bien, nada más que ahora este punto es lo único que está sobre la circunferencia unidad. Ese se va a mapear en el mismo punto, que es ese que está ahí. Ese que está ahí es la imagen de este. ¿Sí? Y si me muevo hasta acá, por acá, así, la imagen se mueve así. Bien, llego al 2, se invierte un medio. ¿Sí? Pues tiene el ángulo 0, mantiene el ángulo 0. Esta imagen de ese punto es el punto. De este punto, este otro punto, ¿sí? La de X igual a 1 es esta que está acá. Me muevo para allá, la imagen, ¿sí? La imagen de este segmento, ¿sí? Este punto está justo sobre la circunferencia unidad, se mapea justo en ese mismo punto. ¿Sí? Y luego tengo como este es 1, ahí tengo la circunferencia de radio 1. Por lo tanto, todos estos puntos van a pasar al interior. ¿Bien? Pasan al interior y se reflejan. Este otro punto pasa al interior, ¿bien? Y se reflejan, es decir, van a quedar todos dentro de la circunferencia de radio 1. Y si yo me muevo desde este punto, así, la imagen se mueve a través de esta curva hasta llegar al 0. ¿Sí? Esta imagen de este punto es un medio. Ese que está ahí. Si me muevo así, la imagen se mueve así. ¿Sí? Ahora, la imagen de todos estos puntos no puede estar en el mismo semiplano. Como si invierte, pasa al otro, el semiplano de abajo se refleja. Si invierte y se refleja. Por lo tanto, tiene que estar ahí, en esta parte. ¿Sí? Y además, en el interior de la circunferencia unidad. ¿Bien? Porque todos los puntos, salvo este, están afuera de la circunferencia unidad. Por lo tanto, pasan adentro y se invierten. Y van a quedar adentro de la circunferencia unidad. Salvo este que se mapea en el mismo punto. ¿Sí? Sí, profe, gracias.
Bien, y si yo acá cambio, va a ser así. Y si pongo menor o igual, queda acá la imagen. Eso. La imagen de esa región y la imagen de esa otra, esa distancia. ¿Sí? ¿Algún otro ejercicio? Profe, una pregunta del teórico. Sí, Para las propiedades de la transformada de Laplace, ¿va a sí. pedir más enunciarlas, digamos, demostrarlas o más aplicarlas? Y uno de las partes del teórico va a ser enunciado y demostración. De las propiedades, uno de las partes del teórico va a ser una propiedad con el enunciado y la demostración. ¿Sí? Y después puede ser que se aplique alguna en otro ejercicio medio teórico, podría ser usar alguna de las propiedades. Pero es un ejercicio simple, rápido, no. ¿Sí? Bien, sí, gracias. Profe, ¿cuántos ejercicios del teórico son? Creo que eran 3 lo que habíamos dicho. Ah, bien. Profe, ¿y del práctico cuántos van a ser? Y también 3. Gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta acerca de los ejercicios? Profe, yo le quería preguntar en los ejercicios de frontera, Sí. si para cuando analizamos un caso podemos sacar más de un valor propio, o sea, si nos puede dar más de uno para que lo Eh, podamos hacer. o sea, más de un caso que tenga valores propios. No, o sea, en un mismo caso que me dé más de un valor sería. En un mismo caso, más de uno, sí. Sí, sí hay ejemplos donde en un caso hay varios valores propios, o sea, igual a K, por ejemplo, lambda igual a K y con K 1, 2, 3, etcétera. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Ahora puede ser que de los 3 casos que se analizan, uno solo tenga valores propios o más de uno de los casos. Bien, por eso siempre hay que analizar las 3 con lambda, o sea, los 3 casos. ¿Sí? Bueno, si hay, por ejemplo, como lo que habíamos visto, con lambda positivo, negativo y 0. Bien, después había otro, lambda más 1, no sé, hay otros ejemplos donde no solamente es el lambda, sino
lo que está dentro de la raíz. Bien, si toma valor positivo, si toma valor 0 y si toma valor negativo. Pero siempre hay que analizar los 3 casos para ver si en uno ya tenemos valores propios, funciones propias, bien, y si puede haber en más de uno de los casos puede haber valores propios. ¿Sí? Hay algunos ejemplos donde solamente en uno de los 3 casos tenemos valores propios y hay otros ejemplos donde en más de uno de los casos tenemos los valores propios. ¿Sí? Buscando siempre las soluciones distintas de trivial. ¿Sí? Lo que interesa es encontrar, ¿bien?, los valores lambda para los cuales tenemos sus correspondientes funciones propias que me llevan a solución no trivial. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún ejercicio? Bueno, a ver, vamos a ver algo entonces de ecuaciones en derivadas parciales, que era el tema que queda. ¿Pueden ver ahí el PDF? Sí, perfecto. Sí, profe. Bien, dentro de las ecuaciones en derivadas parciales, solamente vamos a considerar las de segundo orden, las lineales y homogéneas, ¿bien?, que tienen esta forma. ¿Ven? La forma más general que puede tener la ecuación diferencial en derivadas parciales lineal homogénea de segundo orden no es precisamente este. Este es un caso particular, ¿bien?, donde tenemos una función incógnita u, ¿bien?, que ya no depende de una sola variable, sino que depende de 2 variables, por ejemplo, x e y. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tenemos son derivadas parciales. Es la ecuación de segundo orden en derivadas parciales lineal homogénea. ¿Bien? La que vamos a ver tiene esta forma. Un coeficiente que puede ser constante o puede depender también de las mismas variables de las cuales depende la función incógnita por la derivada segunda de esa función incógnita respecto de x 2 veces más otro coeficiente o función de x de y por la derivada segunda de la función incógnita
respecto de y respecto de x, más otro coeficiente que puede ser constante o que depender de las variables x y, derivada segunda de u respecto de y dos veces, más otro coeficiente d, derivada de u respecto de x, más e, coeficiente, derivada de u respecto de y, más f, otro coeficiente por la función incógnita, y el segundo miembro igual a 0, bien, se llama homogénea, donde habíamos dicho que las variables independientes son x y, u es la función incógnita, que es la que quiero obtener, que depende de esas variables, los coeficientes a, b, c, d, e y f pueden ser constantes o funciones de x, de y. Ahora, la solución tenemos, si u1, u2, u sub k viene un conjunto finito de que son soluciones, es decir, satisfacen la ecuación, entonces si yo tengo u1, u2, u3 hasta u sub k, que son soluciones, la combinación lineal de esas soluciones también es solución de la ecuación diferencial. Ahora, si tengo un conjunto infinito de soluciones, en la solución puedo expresar la solución general como una suma o una serie infinita, bien, donde puedo expresar a u como la suma de k de 1 hasta infinito, c sub k constante por u sub k, en que son las soluciones, el conjunto de un conjunto infinito de soluciones. ¿Bien? Si tengo un conjunto finito, bien, la combinación lineal de ese conjunto de soluciones también es solución. Y si tengo un conjunto infinito, puedo expresar también otra solución u formando una serie infinita con esas funciones. En general, para resolver el problema de la ecuación en derivadas parciales, podemos imponer dos tipos de condiciones. Las condiciones iniciales, que las que se ven en análisis 2, y las condiciones de frontera, que las que vimos ahora, bien, con los valores, con los problemas con valores en la frontera. Se puede hacer una clasificación de acuerdo a cómo son esas constantes. Vamos a suponer que son constantes, ¿bien? Aunque pueden ser funciones de x de y. Si en la ecuación diferencial a, b, c, d, e y f son constantes reales y al menos uno de los coeficientes a, b y c son diferentes de 0, es decir, a, b y c son los coeficientes correspondientes a las derivadas de segundo orden. ¿Sí? Al menos uno de esos tres coeficientes tiene que ser distinto de 0, si no, no tengo la ecuación de segundo orden. Bien, para que sea de segundo orden, al menos uno de esos tres coeficientes tiene que ser distinto de 0. Entonces, podemos clasificarlo en, dependiendo de esta condición. Si b cuadrado menos 4a por c es mayor que 0, se dice que la ecuación en derivadas parciales es hiperbólica. Por ejemplo, un ejemplo de una ecuación hiperbólica es la ecuación de onda o la ecuación de D'Alembert, que tiene la siguiente forma. Bien, acá las variables, en vez de usar x, y, bien, y va a ser el tiempo, t, ¿sí? En vez de tener x, y, tengo x y t, bien, la posición x, y t, el tiempo. Y este coeficiente, a al cuadrado, a minúscula, bien, sería el coeficiente a mayúscula.
Bien, derivada segunda de u respecto de x dos veces está multiplicado por el coeficiente a mayúscula. Bien, que en este caso es igual a ese a minúscula al cuadrado. Esta es la forma de la ecuación de onda o de la cuerda vibrante que se deduce en física, ¿ven? Y tengo acá, bueno, en el segundo miembro, derivada segunda de u respecto de t dos veces. Bien, si la llevo a la forma, a esta forma que tenemos acá, bien, a esa forma, que está igualada a 0, el segundo miembro es 0, identifico los coeficientes, identifico a este como el a mayúscula, a este coeficiente como el c, ¿sí? Este es el de la, vendría a ser en la ecuación diferencial, donde este coeficiente, donde tengo derivada segunda de u respecto de i dos veces, que acá dije que i lo voy a usar t en vez de i. Entonces ese sería el c, este coeficiente, en donde está la segunda variable de la cual depende la función u. Bien, entonces acá identifico a al cuadrado, c menos 1, b 0. Entonces planteo b al cuadrado menos 4a por c, hago la sustitución y me queda que, como esto está al cuadrado, bien, esto siempre va a dar positivo. Entonces, si b cuadrado menos 4a por c es mayor que 0, la ecuación en derivadas parciales se llama hiperbólica. Digo que es parabólica si b cuadrado menos 4a por c es igual a 0. Bien, por ejemplo, la ecuación del calor, bien, que tiene la siguiente forma. Un coeficiente a por derivada segunda de u respecto de x dos veces igual a la derivada segunda de u respecto de t con la constante mayor que 0. Bien, entonces este es a, si uno lo pasa esto al otro miembro y tiene la ecuación en derivadas parciales homogénea, identifica los coeficientes. Este a minúsculo sería la mayúscula, que es positivo. B es 0, C es 0, por lo tanto, B cuadrado menos 4A por C va a dar 0. ¿Sí? Si C es 0, esto se anula. Si B es 0, se anula, queda 0. 0 menos 0, 0, entonces es parabólica. Y decimos que es elíptica si B cuadrado menos 4A por C es negativo. Por ejemplo, la ecuación de Laplace, la ecuación bidimensional de Laplace, en derivada segunda de u respecto de x dos veces, más la derivada segunda de u respecto de la otra variable dos veces, igualada a 0. Esa era la ecuación de Laplace, donde identificamos los coeficientes A1, B0, C1, por lo tanto, si sustituyo, hago b cuadrado menos 4 por c, me queda menos 4 negativo, entonces es elíptico. Ahora, dependiendo de las variables, si los coeficientes dependen de las dos variables de las cuales depende la función incógnita, entonces, si no son constantes, podría cambiar bien la clasificación, pasar de un tipo a otro de acuerdo a la región del plano. Por ejemplo, si tengo las variables x, y los coeficientes, en vez de esos coeficientes a, b, etcétera, en vez de ser constantes, son funciones de x de y, puede ser que la ecuación en una región del plano xy sea de una forma
y en otra región de otra forma, porque los coeficientes ya no son constantes, sino que dependen de esas variables. ¿Sí? La clasificación sigue siendo válida incluso cuando los coeficientes sean funciones de la variable x, y. Y en esos casos podría cambiar de un tipo en diferentes regiones del plano x, y. De un tipo a otro. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Vamos a ver, por ejemplo, la ecuación del calor. Supongamos que tenemos una varilla delgada, un alambre, ¿sí? De longitud L, ¿sí? Con una temperatura inicial, es decir, para T igual a 0, que es una función de X, es decir, en cada punto de la barra, de la varilla, tengo su correspondiente valor de temperatura para el instante T igual a 0. En los extremos vamos a suponer que la temperatura, que vamos a llamar U, U depende, va a ser función de X y del tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos la varilla de espesor nulo, ¿bien? De longitud L, donde la temperatura se va a mantener 0 para cualquier valor de T mayor que 0, se mantiene 0 en los extremos. ¿Sí? En los extremos, las condiciones que se mantenga en 0. Bien, esas van a ser las condiciones de frontera. ¿Sí? Y la condición inicial, cuando T igual a 0, tengo cómo es la temperatura en cada punto de la barra. En los extremos dijimos que para T igual a 0 y T mayor que 0, se va a mantener en 0. ¿Sí? Ahora, en cualquier punto de la varilla, yo tengo una función f que depende de x, que me va a dar el valor de la temperatura de cada punto de esa varilla en el instante inicial T igual a 0. Bien, acá se mantiene a temperatura 0 en todo el tiempo, los extremos. ¿Sí? Queremos determinar la temperatura en función de x y de t. Es decir, para t mayor que 0, en cualquier punto de la varilla quiero poder obtener para cualquier valor de t la temperatura en todos los puntos de la barra. ¿Bien? La condición inicial y condición de frontera. La condición inicial es para t igual a 0, tengo la distribución de temperatura en una función a lo largo de la barra. Y la condición de frontera es que en los extremos, en 0 y en L, la temperatura se mantenga siempre igual a 0 para T mayor que 0. Entonces tenemos esa ecuación, la ecuación, en este caso es la ecuación del calor que se deduce en física, se llega a esta ecuación, ¿bien? Donde el coeficiente A es la constante de difusividad térmica. La ecuación del calor dice que ese coeficiente, esa constante, por la derivada segunda de U respecto de X 2 veces es igual a la derivada de U respecto de T, con X mayor a 0, X menor que L, para T mayor que 0. Entonces la función incógnita, lo que tengo que buscar es la temperatura que depende del punto de la varilla
y del instante de tiempo que yo quiera saber la temperatura en cualquier punto de esa barra. La solución para poder resolver el problema este, lo que se utiliza es un método llamado separación de variables. Para ello, para poder usarlo, la temperatura que depende de dos variables, x y dt, en caso que se pueda expresar como un producto de dos funciones, donde una depende solo de x y la otra solo del tiempo. Si puedo hacer eso, se separan las variables y puedo resolver la ecuación diferencial, buscar la solución. Aplico el método de separación de variables, que consiste en encontrar una solución de la ecuación diferencial en forma de un producto de una función exclusiva de x por una función exclusiva de t. Es decir, esta función, que es la temperatura que depende tanto de x y de t, la expreso como una función que depende solo de x por otra función que depende solo de t. ¿Bien? Si no lo puedo hacer, no puedo aplicar el método que se llama separación de variables. Si yo puedo expresarla, esta función u, como un producto de dos funciones, donde una depende solo de x y otra solo de t, puedo separar las variables y resolver la ecuación de la siguiente manera. Esta es la ecuación diferencial. ¿Sí? Si u es el producto de esas dos funciones, donde la primera depende de x y la segunda solo de t, cuando haga esta derivada segunda, esto es una constante cuando lo derive respecto de x, ¿bien? Y al revés, ¿sí? Entonces esta derivada de u respecto de x dos veces, si yo expreso esta u como este producto, esto es constante, bien, por lo tanto me va a quedar la derivada segunda de esta función por la constante, ¿sí? Derivada segunda de x por la otra que es constante. Y la derivada de u respecto de t, bien, ahora esta es constante y esta es la que depende de t. Entonces me queda la derivada de esta función por esa constante. Entonces esta ecuación la puedo expresar de esta manera si es que la función u se puede expresar como un producto de dos funciones exclusivas de cada una de una sola variable. Con lo cual, ahora llego a esta ecuación que la puedo expresar de esta otra manera, donde tengo una igualdad, donde en el primer miembro tengo todo lo que depende de x, en el segundo miembro todo lo que depende de t. ¿Sí? Ahora, para que la igualdad se cumpla, donde tengo acá dos fracciones, donde una depende solo de x y otra solo de t, es decir, cada una de estas depende de variables diferentes, y para que se cumpla la igualdad, para que sea válida para todos los valores posibles, admisibles de x y de t, bien, x entre 0 y l, y t es mayor que 0. ¿Sí? En el problema que tenemos, x mayor que 0, menor que l. Y t positivo. Bien, para que esta igualdad, que depende de variables, esta depende de x solamente, esta solo de t, para que se cumpla esa igualdad para todos los valores posibles de x entre estos valores y t positivo, lo que tiene que ocurrir es que esto sea igual a constante, para que esto que depende solo de x y esto que depende solo de t, ¿bien?, se cumpla esa igualdad, lo que tiene que ocurrir es que sean igual a una constante. Bien, entonces tenemos una constante que acá la tomamos como negativo, llamémosle menos lambda, en donde es negativo.
Ahora, la razón por la cual tiene que ser una constante negativa se va a ver más adelante cuando veamos la forma de la solución, y el valor negativo significa que va a estar acotada la función u. ¿Sí? Si no es negativo, si es positivo, entonces no está acotada. Si yo quiero que la función, que la temperatura, ¿bien?, esté acotada, esa constante tiene que ser negativa. ¿Bien? Para que u, para todo valor de t positivo, esté acotada, esa constante tiene que ser negativa. Entonces tengo, por un lado, igual a menos lambda, y por otro lado, igual a menos lambda. Así, la ecuación en derivadas parciales original la separé en dos ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Bien? Ordinarias porque dependen de una sola variable. ¿Sí? Si la función incógnita depende de una sola variable, se llama ordinaria. Y si depende de más de una variable, se llama en derivadas parciales. Bien, con el método de separación de variables lo que hice fue llevar esa ecuación diferencial en derivadas parciales a dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, por un lado, esa ecuación donde x depende solo de x minúscula y esta t mayúscula depende solo de t minúscula. Bien, y resuelvo. Entonces tenemos que, bueno, esto lo puedo expresar. Tengo esta ecuación como de esa forma. Bien, a esta. Bien, y si paso al otro miembro, pasaría. Bien, esto que tiene signo menos con signo más y queda igualado a 0. Y la otra tiene esta forma. Dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Separo la ecuación en derivadas parciales en dos ecuaciones ordinarias. Bien, ahora, como u de x de t lo expresé como un producto de dos funciones, donde cada una de ellas depende de una de esas variables, es decir, esta depende solo de x, esta solo de t. Entonces las condiciones de frontera, que son en los extremos, viene el intervalo AB, 0, el origen, y L, el otro extremo de la barra. ¿Sí? A es 0, B es L. Entonces en 0 y en L. X y X. X0 y X igual a L. ¿Sí? Las condiciones decían que se iba a mantener para cualquier valor de T igual a 0 la temperatura en los dos extremos. ¿Bien? Se mantenía 0. ¿Bien? Entonces, esto queda este producto, ese otro producto que tiene que ser 0. ¿Sí? Como deben ser válidas para cualquier valor de T, para que este producto, bien, sea 0, acá tengo X en 0, X en L. Y acá T puede ser cualquier valor de T positivo. Pero este producto tiene que ser 0. Y tiene que ser 0 porque en los extremos la temperatura es 0. Para cualquier valor de T positivo. Por lo tanto, para que el producto sea 0, si esto va a ir variando con el valor de T, esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0. Bien, llegamos a la conclusión que x en 0, la función que depende solo de x, en 0 y en L tiene que ser 0. Bien, entonces tenemos condiciones
de frontera homogénea, ¿sí? Junto con la ecuación diferencial tenemos un problema de Sturm-Liouville, que es lo que vimos, y de acuerdo a la ecuación característica de esta ecuación diferencial, bien, me queda r cuadrado más lambda igual a 0, r cuadrado igual a menos lambda, bien, r, bien, más menos raíz de menos lambda, bien, las raíces de la ecuación característica, y de acuerdo con los tres casos, bien, lambda 0, lambda negativo, lambda positivo, si lambda es 0, están repetidas, la forma de la solución es esa. Si lambda es negativo, me queda dentro de la raíz un número real positivo, por lo tanto tengo dos raíces diferentes, reales, la forma de la solución es esa, y si lambda es positivo, tengo dentro de la raíz un número real negativo, entonces son complejas conjugadas, pero acá como el alfa es 0, bien, ahí había una exponencial, era la alfa x por, bien, C1 coseno de beta x más C2 seno de beta x. Bien. Las tres formas de la solución de acuerdo a los valores de lambda. Bien. Hay que analizar los tres casos. Bien, 1 y 2 nos lleva a solución trivial. 3 a valores propios, tener valores propios y funciones propias. Bien, acá, en este caso, en los dos, primero, la única solución trivial. Bien, entonces, el único caso donde tenemos funciones propias y valores propios es el caso 3. Bien, en 0 y en L, las condiciones de frontera. Bien, tiene que ser 0 y 0. Entonces, voy a la forma de la solución. Bien, le doy el valor de 0 igual a 0. Le doy el valor de L igual a 0. En 0 me queda C1 más, esto se anula, C2 por 0 se anula, por lo tanto C1 es 0. Con la otra condición de frontera, como esto ya en este paso anterior ya determiné que tenía que ser 0, bien, me queda que todo esto se anula, y luego C2 por seno de raíz de lambda por L tiene que ser 0. Para tener solución distinta de trivial, este C2 tiene que ser distinto de 0, porque si C2 es 0, C1 también era 0. Entonces, no puede ser, si no tengo solución trivial. Acá la condición ya me impone que C1 sea 0. Ahora, si C2 también es 0, entonces no tengo valores propios. Entonces, lo que tengo que hacer es suponer que este C2 es distinto de 0 y ver si este producto se anula. Sí, se anula cuando el seno de este argumento es 0. Bien, entonces, ¿cuándo se cumple eso? Cuando el argumento es igual a Kpi. Bien, y de ahí saco los valores de lambda, los valores propios, y con estos valores obtengo en esta forma con C1 igual a 0, C2 distinto de 0, con esos valores correspondientes de lambda, las funciones propias. Me queda C2 por seno de en la raíz de lambda por X. ¿Sí? Y ahí le doy los valores correspondientes a esos lambda. Esas serían las funciones propias y estos los valores propios.
¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Eso con una de las ecuaciones ordinarias que quedaron, hay que resolver la otra ecuación diferencial ordinaria, que era con la función t. Bien. Veo que es una ecuación a variables separables, es decir, este t' es la derivada de la función t respecto del tiempo. Bien. Entonces, si sustituyo acá t' por la derivada de t mayúscula respecto de t, paso esto al otro miembro y me queda la ecuación, separé las variables. Por un lado, ahora me queda. Bien, este t, bien, pasaría para acá. ¿Sí? Bien, y acá me queda, luego integro y me quedaría un logaritmo. Bien, separé las variables, integro, sale una constante de integración. Esto queda el logaritmo de t. Bien, esto es menos a lambda, la integral de diferencial de t. Esto va a quedar t. Si todo esto no depende de t. Y esta constante, si quiero, la puedo escribir como un logaritmo de otra constante. ¿Para qué? Porque yo tengo que obtener t. Entonces voy a aplicar exponencial. Bien, en ambos miembros. ¿Sí? Para obtener t. Y ahora me va a quedar t igual a e a la menos a por lambda por t más el logaritmo de C3 por la propiedad aditiva. Puedo escribirlo de esta manera. Y ahora este exponencial y ese logaritmo me queda una constante C3. Bien, por eso esta constante la expresé así, porque lo que iba a hacer en el siguiente paso era aplicar exponencial en ambos miembros. Entonces la expresé como un logaritmo de C3. Y tengo la solución t que depende de el tiempo. Por lo tanto, u, que depende de xd y de t, que se puede expresar como un producto de función, una que depende de x y otra que depende de t, entonces ya tengo t y tengo x, que la obtuvimos anteriormente, hacemos el producto, ¿sí? Y esta x había un seno, ¿sí? Con los valores correspondientes de k. Había una constante C2, ¿sí? Ahora tengo C3 por C2, pues las tengo que multiplicar, se me están multiplicando las constantes. ¿Bien? Le puedo llamar B sub k. Y acá, para los valores de k correspondientes. ¿Cuáles son los valores de k? Estos que están ahí. 1, 2, 3, etc. Entonces tenemos que U sub k lo puedo expresar como x, que depende de x minúscula, por t mayúscula, que depende de t minúscula. Hago el producto de las soluciones que obtuve anteriormente de las dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, y el C2 por C3 lo puedo llamar B sub k. ¿Sí? Tengo esta exponencial y este seno que sale de esa función. ¿Bien? Por lo tanto, la solución, como tengo infinitos valores propios, bien, K1, 2, 3, etcétera, infinitos valores propios, lo puedo expresar como una suma, bien, de esta U sub k, desde k de 1 infinito, donde tiene esta forma, B sub k por e a la menos a por k al cuadrado por pi al cuadrado sobre l al cuadrado por t por el seno de k pi sobre l por e. Bien. Ahora, tiene que cumplir la condición inicial. Hicimos cumplir las condiciones de frontera
¿sí? Falta hacer cumplir las condiciones iniciales. Entonces, la solución general, bien, es la suma desde 1 hasta infinito de estas funciones U sub k. Es decir, lo puedo expresar como esa suma infinita, bien, por principio de superposición. Y tiene que cumplir la condición inicial en t igual a 0, que era que la temperatura era igual a una función f de x. ¿Sí? Para t igual a 0, tengo una función que me da la temperatura en cualquier punto de la barra para el instante t igual a 0. Para t igual a 0, bien, acá queda e a la 0, 1. Entonces me queda b sub k por seno de k pi sobre l por x. Y eso tiene que ser igual a f de x. ¿Bien? La condición inicial era esa función que para t igual a 0 me daba la temperatura en cualquier punto de la barra. Y lo que hago es reconocer a esto como la serie de Fourier de esta función, ¿sí? Una serie de seno, ¿sí? Como x entre 0 y L, bien, estoy con la barra, entre 0 y L, bien, en lugar de tener menos LL, cuando veíamos la serie de Fourier, teníamos una función definida en el intervalo menos LL. Bien, acá tenemos solamente definida entre 0 y L, ¿sí? Entonces, esta función, que se puede expresar de esta manera, yo identifico esto que está acá como, bien, la expansión en serie de Fourier en la mitad del intervalo de una serie de seno, ¿sí? Es decir, estos coeficientes los puedo calcular como 2 sobre L, la integral entre 0 y L de esa función por seno de k pi sobre L por x. ¿Bien? De manera tal que cumpla con la solución con las condiciones impuestas, ¿sí? Con las condiciones de frontera y condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, voy a la expresión, que es esta, la de la solución. Bien. Identifique esa suma, bien, como la expansión en serie de Fourier en la mitad del intervalo. Entonces sustituyo esos b sub k por la expresión correspondiente. Bien. Llego a la solución, a la forma que va a tener la solución de la ecuación diferencial. Bien, y esto cumple con las condiciones iniciales y las condiciones de frontera. ¿Sí? Un ejemplo de una ecuación diferencial en derivadas parciales que tiene condiciones iniciales y condiciones con valor en la frontera. ¿Sí? Después también está la ecuación de Laplace, que está acá bien desarrollado. También el mismo método de separación de variables. Se busca una solución de la forma de un producto de dos funciones donde cada una de ellas depende únicamente de una de las variables. Por lo tanto, se transforma la ecuación diferencial, la ecuación en derivadas parciales, la ecuación de Laplace en derivadas parciales en dos ecuaciones ordinarias
Bien, y se resuelve de esa manera. Bien. Bueno, eso lo pueden ver ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta respecto de esto? O del parcial de mañana, no sé, como quieran. De mi parte no hay ninguna pregunta, profe. Bueno, yo me quedo un rato más acá, no sé si alguien quiere hacer una consulta, yo lo escucho. Bien. Bueno, profe, yo me retiro, tengo